Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy absolutamente electrificado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que sinceramente dejó a todos boquiabiertos sin palabras. Vamos a desentrañar el enigma de Sila y Halil Ibrahim, y esa respuesta que desató un auténtico torbellino de emociones y especulaciones. Si eres un apasionado de las series turcas, o simplemente disfrutas de una buena inyección de drama, intriga y tensión que te haga vibrar en el sofá, te aseguro que este vídeo está diseñado para ti. Abróchense los cinturones, porque vamos a diseccionar meticulosamente lo que ocurrió, por qué fue tan impactante y cuáles son las ramificaciones que esto trae para el futuro de su historia. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este fascinante análisis, si aún no lo has hecho, corre a darle a ese botón de suscribirte. Tu apoyo es nuestro combustible y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido fresco, emocionante y de alta calidad. Así que, ¿qué fue exactamente lo que sucedió para que se generara tal conmoción? Para poner a todos en contexto, estamos hablando de un intercambio de palabras y miradas absolutamente crucial entre Sila y Halil Ibrahim. Un momento que muchos de nosotros esperábamos con ansias, pero cuya intensidad y repercusión superaron con creces cualquier expectativa previa. Estábamos todos pegados a la pantalla con el corazón en un puño, anticipando una resolución, una confesión sincera, quizás una reconciliación largamente anhelada, o incluso un enfrentamiento épico que definiera su relación. Sin embargo, lo que obtuvimos fue algo completamente distinto. Fue una respuesta que no solo tomó a Sila por completo desprevenida, sino que también dejó a Halil Ibrahim visiblemente afectado, y a nosotros, los espectadores, sumidos en un mar de interrogantes. La escena se despliega en un clímax de tensión emocional palpable. Es posible que Sila acabara de lanzar una acusación devastadora, o que le estuviera exigiendo a Halil Ibrahim una explicación sobre algo que la estaba atormentando de manera insoportable. La cámara se enfoca en sus rostros, capturando cada matiz de sus expresiones. La atmósfera es casi eléctrica, se puede sentir la energía cargada de emociones contenidas. Y entonces, justo cuando todos esperan la explosión de ira, la defensa apasionada, el contraataque inesperado, o incluso un sincero arrepentimiento, Halil Ibrahim responde. Pero no de la manera que anticipábamos. No empieza con palabras. Hay un silencio. Un silencio que parece prolongarse eternamente, un silencio que, paradójicamente, habla volúmenes. Y en ese abismo de silencio, somos testigos de la complejidad de sus sentimientos, de su pasado tortuoso, de sus miedos más profundos, todo reflejado en su mirada, en la tensión de su mandíbula, en la forma en que desvía la vista, o por el contrario, la clava con una intensidad desconocida. Y luego, cuando finalmente las palabras salen de su boca, son desconcertantes. No son lo que Sila esperaba. No son lo que nosotros, desde el otro lado de la pantalla, habíamos predicho. Podrían ser unas frases increíblemente cortas, pero están cargadas de un significado tan profundo que desarman a Sila por completo. Quizás es algo que revela una verdad oculta, un sacrificio secreto que ha estado guardando, o un dolor que ha estado cargando en solitario durante años. Imaginen este escenario: Sila está pidiendo algo muy específico, una aclaración sobre una acción que la ha herido profundamente. Espera una excusa elaborada, una negación rotunda, una explicación lógica. Y Halil Ibrahim, en lugar de todo eso, simplemente pronuncia algo tan devastador como, no podía hacer otra cosa, o me equivoqué, pero lo hice por ti. Son frases breves, pero el peso que arrastran es inmenso. La forma en que las pronuncia, la inflexión de su voz, la mirada que acompaña esas palabras, todo se conjuga para crear este impacto sísmico. Pensemos en las posibles interpretaciones que se desprenden de esa respuesta, tan enigmática como reveladora. Si Halil Ibrahim afirma, no podía hacer otra cosa, ¿qué implicaciones tendría esto? Podría significar que estaba bajo una presión extrema, que sus acciones fueron dictadas por circunstancias externas mucho mayores que él mismo, fuerzas que escapaban a su control. O quizás, y esta es una posibilidad aún más dolorosa, que sus propias convicciones o lealtades lo obligaron a actuar de esa manera, incluso si eso significaba infligir dolor a Sila. Por otro lado, si opta por la frase, me equivoqué, pero lo hice por ti, esto representa un reconocimiento de culpa, pero envuelto en una justificación que, aunque intente presentarse como noble, sigue siendo una forma sutil de manipulación emocional. Sila se enfrenta no solo a la confirmación de que ha sido herida, sino a la inquietante idea de que esa herida fue un acto deliberado,
aunque, supuestamente, motivado por amor o protección. Lo fascinante de este momento es cómo deconstruye nuestras expectativas. Nosotros, como espectadores, tendemos a proyectar nuestras propias ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las relaciones, sobre cómo deberían reaccionar los personajes en determinadas situaciones. Esperamos un diálogo directo, una confrontación clara y sin ambigüedades. Sin embargo, Sila y Halil Ibrahim, como ocurre en tantas de las mejores historias, nos demuestran que la realidad de las emociones humanas es infinitamente más compleja y matizada. La respuesta que él le brinda sumerge a Sila en un estado de shock paralizante. No sabe cómo procesar esa información. Su mundo, sus percepciones sobre Halil Ibrahim, probablemente se tambalean hasta los cimientos. Y es precisamente esa desestabilización emocional, ese torbellino de sentimientos que sentimos a través de la pantalla, lo que genera el auténtico revuelo. Además, la reacción subsiguiente de Halil Ibrahim ante la respuesta de Sila es un elemento de crucial importancia. Si él queda igualmente sin palabras, es porque se da cuenta del impacto que sus palabras han causado. Quizás se arrepiente de la forma en que lo dijo, o de las profundas implicaciones de sus palabras. O tal vez la reacción de Sila, su dolor evidente, su confusión palpable, le recuerdan la magnitud de su error o el peso de su secreto. Es un espejo que le devuelve la imagen cruda de sus acciones y de sus dolorosas consecuencias. Ahora pensemos en el impacto que esto tiene en el desarrollo de la trama. Una respuesta de esta índole no es un simple detalle trivial. Es un punto de inflexión definitivo. Marca un antes y un después intransitable en la compleja relación de Sila y Halil Ibrahim. Si hasta ese momento se encontraban en un camino de reconciliación, esta revelación podría detenerlo en seco o incluso desviarlo por completo. Si por el contrario estaban inmersos en un conflicto, esto podría escalar la tensión a un nivel completamente nuevo y explosivo. Sila ahora posee una información que no puede ni quiere ignorar. Una nueva perspectiva que redefine y transforma todo lo que creía saber. Podríamos especular infinitamente sobre la naturaleza exacta del revuelo que causó. ¿Fue algo que reveló una traición inesperada y devastadora? ¿Una verdad que la colocaba en una posición de vulnerabilidad extrema e insostenible? ¿O tal vez algo que paradójicamente la empoderaba de una manera que nunca antes había imaginado? La belleza inherente de estos momentos es que abren un abanico infinito de posibilidades narrativas. Podría ser que Halil Ibrahim revele que ha estado protegiéndola de una amenaza mayor y mucho más peligrosa, y su respuesta fue una estrategia para mantenerla alejada del peligro, aunque eso implicara causarle un dolor inmenso. O alternativamente las palabras pronunciadas podrían ser una confesión de un error grave que ha cometido, y el silencio posterior es el reflejo del peso de su culpa y la incertidumbre sobre si Sila será capaz de perdonarlo. La forma en que los guionistas han orquestado este momento es una obra maestra de la narrativa. No se trata simplemente de lo que se dice, sino de cómo se dice, de lo que deliberadamente se omite, de las miradas cargadas de significado, de los gestos sutiles, de la música de fondo que intensifica la emoción hasta límites insospechados. Y por supuesto, la actuación de los actores es absolutamente fundamental. La capacidad de Sila para transmitir un cóctel complejo de confusión, dolor y sorpresa, y la habilidad de Halil Ibrahim para mostrar un torbellino de emociones ocultas detrás de una aparente calma o resignación, son la clave de este impacto. Este tipo de escenas son precisamente lo que catapultan a las series turcas a la estratosfera de la popularidad mundial. Nos atrapan en la intrincada telaraña de las relaciones humanas, en los dilemas morales que ponen a prueba a los personajes, en las pasiones desbordadas que mueven sus acciones. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre cómo reaccionaríamos nosotros en situaciones similares. Y este momento en particular, el de Sila y Halil Ibrahim sumidos en un silencio elocuente con una respuesta que causa un revuelo sísmico, es un ejemplo perfecto de cómo el drama y la emoción pueden ser construidos con una maestría excepcional. Para resumir, hemos viajado a través de un momento crucial en la saga de Sila y Halil Ibrahim, donde una respuesta inesperada y cargada de un significado profundo dejó tanto a los personajes como a nosotros, los espectadores, en un estado de shock absoluto. Hemos analizado las múltiples interpretaciones de esa respuesta elíptica, el impacto sísmico que ha tenido en la trama y cómo este tipo de giros argumentales magistrales son la savia que nutre a las series más cautivadoras. Este intercambio ha forjado un antes y un después irrefutable, y confieso que estoy impaciente por ver cómo se desplegará la historia a partir de este punto de inflexión. Muchísimas gracias por acompañarme en este
Análisis profundo y apasionante. Espero sinceramente que hayan disfrutado desentrañando este momento tan intenso y emocional junto conmigo. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué creen ustedes que significó realmente esa respuesta de Halil Ibrahim? ¿Cómo imaginan que afectará a Sila en las próximas etapas de la historia? Dejen todos sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado y desean más análisis como este, no olviden darle un gran pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y gracias por ser parte de esta comunidad.